Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el último episodio estamos hablando de las diferencias entre ser bautizado en agua, sellado por el Espíritu, lleno del Espíritu y bautizado en el Espíritu. Y en el día de hoy vamos a continuar esta enseñanza y vamos a estar hablando las señales de ser bautizados en el Espíritu. Pero antes de continuar, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, engrandecemos tu nombre. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te pedimos tu dirección, te pedimos que nos ayudes a enfocarnos, Espíritu Santo. Ponemos a tus pies, Jesús, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestra autosuficiencia. Espíritu Santo, enfócanos en el lugar correcto. Nadie mejor que tú para traer esta enseñanza. Atamos las fuerzas del enemigo en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos que la palabra fluye y hace el trabajo para el cual fue enviada. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos, encontramos en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, algunas señales que nuestro Señor Jesucristo le da a los discípulos que se van a manifestar en aquellos que creen en su nombre y reciben el Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El bautismo del Espíritu Santo es tan importante que Jesús se toma el tiempo de explicar a los discípulos las señales que iban a seguir aquellos que lo recibieran. Y en otra parte encontramos al Maestro diciéndole a sus discípulos que se fueran y que no hicieran nada hasta que fueran revestidos de poder cuando cayera sobre ellos el Espíritu Santo. En el último episodio hablamos que cuando Jesús sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo, fue el momento en el que ellos fueron sellados. Y ahora Jesús les está dando instrucciones que no inicien ninguna clase de predicación, ni de evangelización, ni ningún tipo de ministerio, hasta que hayan sido revestidos de poder por el Espíritu Santo. Y esto es un detalle muy importante. Hablamos cómo Jesús no inició su ministerio hasta que fue lleno del poder del Espíritu Santo, o sea, bautizo del Espíritu Santo. Y ahora encontramos a Jesús enseñándole lo mismo a los discípulos. Estamos viviendo en una era donde las personas no quieren hablar del bautismo del Espíritu Santo, donde poco a poco nuestros púlpitos se están llenando de razonamientos, de ideologías, y la palabra de Dios siempre va a ser aquello para lo cual fue enviada, y la palabra de Dios es importante. Esa es la palabra que dirige nuestras vidas, es la palabra que edifica nuestras vidas. Si podemos ignorar el ministerio del Espíritu Santo en el tiempo que estamos viviendo. En el Antiguo Testamento, el Padre se reveló a los hombres para demostrarle la incapacidad del hombre para cumplir los requerimientos divinos y satisfacer la santidad de Dios, y entonces guiarlos a la necesidad de un Salvador. Jesucristo vino a cumplir la ley, o sea, los requerimientos para satisfacer todos los atributos de Dios, su justicia, su santidad, pagar el precio de nuestros pecados y de esta manera convertirse en el Salvador del mundo que conocemos hasta el día de hoy. Pero Jesús mismo, hablando del Espíritu Santo, enseña que en esta dispensación de la gracia es el Espíritu Santo quien va a estar dirigiendo a la iglesia, es el Espíritu Santo quien va a estar repartiendo los dones, es el Espíritu Santo quien va a estar trayendo revelación, es el Espíritu Santo quien va a estar capacitando y repartiendo los ministerios. Y ya no queremos hablar del bautismo en las iglesias
de una manera, forma o razón, están intentando eliminar el mover sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras congregaciones. En los días que estamos viviendo, decimos que el Espíritu Santo es quien gobierna nuestros servicios, pero es una mentira. Es el reloj puesto en la pared el que gobierna el tiempo que vamos a estar. Entramos a los servicios buscando una palabra de Dios y ya cuando la enseñanza pasa de 45 minutos, una hora, comenzamos a mirar el reloj desesperados por salirnos porque no es el Espíritu Santo el que está gobernando. Cada día hablamos menos del movimiento sobrenatural que la persona del Espíritu Santo trae. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, leemos: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que repartiesen. El hablar en lenguas es un tema muy controversial en el día de hoy, como lo es también hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces la gente comienza a hacer preguntas: ¿qué es ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Es hablar en lenguas? ¿Es danzar? ¿Es aquello? ¿Es lo otro? Y entonces comienzan a racionalizar este movimiento del Espíritu Santo. Y comenzamos a depender cada día menos de la tercera persona de la Trinidad y cada día más de comentarios bíblicos, de libros, de referencias, de predicaciones. Simplemente porque no nos concentramos en la persona que está encargada de enseñarnos y revelarnos los misterios de la palabra bíblica en los días que estamos viviendo. Las personas no solo evitan enseñar el hablar en lenguas, sino que menosprecian las lenguas en sí mismas, sin saber que la oración en lenguas es una oración perfecta, porque esa es la oración en el Espíritu. Hay una diferencia entre hablar lenguas y el don de lenguas que habla Pablo en Corinto, que es más bien una palabra profética, donde una persona recibe el mensaje hablando en lenguas y otra persona se levanta y lo traduce. En el caso de hablar en lenguas es un recurso poderoso, porque en el día cuando no podemos orar en nuestro entendimiento, podemos depender del Espíritu y orar en lenguas para ser ministrados. Y entonces Dios comienza a tratar en nuestro espíritu y a traer misterios y revelaciones. Los estudiosos de la Biblia dicen que para demostrar un principio bíblico hacen falta por lo menos 3 versículos para demostrar el mismo. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes 3 versículos que entrelazan el hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Leímos el primero en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4. Ahora en Hechos capítulo 10 versículos 44 y 48 leemos: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. En este versículo aprendemos 2 cosas. Número 1, una vez más vemos cómo el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo sobre un grupo de personas y el don de lengua está entrelazado. 2, vemos cómo Dios hace como Él quiere. Estas personas fueron bautizados primero en el Espíritu Santo porque ya eran creyentes y entonces fueron bautizados en las aguas para entonces hacer una manifestación de su compromiso. Y estas personas eran los italianos que mandaron a buscar a Pedro a Jope para que les hablara. El próximo versículo lo encontramos en Hechos capítulo 19 versos 5 al 6. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora tenemos a Pablo hablando con un grupo de creyentes y le dice, y ya fueron bautizados en el Espíritu, y ellos le contestan, ¿sabes qué? No habíamos escuchado que hay Espíritu. Y entonces, ¿en qué se ha bautizado? Le pregunta Pablo, y ellos dijeron, no, en el bautismo de Juan. No, Juan, él le dice, Juan bautizaba para arrepentimiento. Y entonces Pablo le impone las manos, y cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo que acabamos de leer en el capítulo 19, versos de 5 al 6, la palabra enseña que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y también profetizaban. Y una vez más, por tercera vez, vemos este principio donde desciende el Espíritu y hablaban en lenguas. Y en esta ocasión también profetizaban. Las lenguas es la señal más común de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero la manifestación de los dones del Espíritu en nuestra vida también es manifestación de que hemos sido bautizados en el Espíritu. Si no habla en lengua, búsquela, pídela. En mi vida personal fue el último don que yo recibí. Primero recibí el poder predicar y entender la palabra, después la imposición de manos, y el último de los dones fue el hablar en lenguas, y este don ha sido una bendición a mi vida. Así que yo te exhorto en este día a que lo busques, a que ores sin cesar. Otra de las señales de que seguirán aquellos que son bautizados por el Espíritu es que tomarán serpientes en las manos, beberán cosa venenosa y no sufrirán daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Para hacer un resumen, el bautismo del Espíritu Santo nos da acceso a la vida sobrenatural que Dios planificó para nosotros desde el principio. Nos capacita para movernos en la dimensión de milagros y prodigios. Nos capacita para movernos en la dimensión de sus dones. Nos capacita con la unción para ejercer el ministerio al que fuimos llamados. Amado, un evangelio donde no se habla del bautismo del Espíritu Santo es un evangelio incompleto. Y es un evangelio débil y endeble, porque sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no hay revelación bíblica. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida no podemos ser redarguidos de pecado. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no estaremos capacitados para hacer aquello a lo que somos llamados. Sin el bautismo del Espíritu Santo no vamos a recibir las herramientas que necesitamos para ejercer el ministerio para que el Espíritu nos separó. Es importante que entendamos que en la dimensión en la que estamos, todo lo hace el Espíritu. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Si has llegado a este momento de la enseñanza, queremos recordarte de nuestro primer libro, Caminando con el Dios Bíblico. En la descripción vas a encontrar el enlace. El libro es gratuito, así que puedes ir y puedes leerlo gratuitamente. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.